Santa Bilildis, la gran fundadora, cuyo corazón fue su único reino. Hola, mis queridas exploradoras de historias mágicas, soñadoras del pasado y grandes arquitectas de la fe. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una mujer extraordinaria, cuya historia es un desafío a la idea misma de lo que significa ser poderosa. Viajaremos a la Europa del siglo VIII, un tiempo de contrastes dramáticos, donde la vida se regía por la fuerza de las espadas, el prestigio de los linajes y la inmensidad de los castillos. Este fue un mundo donde el destino de las mujeres de la nobleza estaba escrito antes de su nacimiento, pero donde Bilildis, nuestra heroína, escribió el suyo propio con tinta de fe y valor. Ella fue una niña admirable, brillante y profundamente devota. Bilildis no era solo una niña de buena cuna, era una heredera de destino. Su nacimiento fue celebrado con fiestas que duraron días, con juglares cantando su belleza futura y caballeros brindando por su nobleza. Ella era la joya que aseguraría el poder familiar. Desde que era una bebé, su vida transcurrió entre lujos inimaginables. Cunas talladas, suaves sedas importadas de Oriente que brillaban bajo la luz de las antorchas y joyas que captaban la luz de las arañas de cristal como pequeños soles. Su educación fue rigurosamente planificada. Sus tutores, los más sabios de la región, le enseñaron varios idiomas para que pudiera comunicarse con las cortes vecinas, lecciones de historia para que entendiera su linaje, la compleja etiqueta de la corte para no cometer errores y, por supuesto, las intrigas políticas necesarias para llevar un título de nobleza. Su vida estaba planificada meticulosamente para culminar en el matrimonio con un duque o un príncipe, consolidando así un vasto imperio de piedra y tierras. Pero, a pesar de toda esta preparación para el poder mundano, el corazón de Bilildis latía con una melodía que era diferente, más silenciosa y profunda. Su espíritu no encontraba gozo duradero en el brillo pasajero de las joyas ni en el poder de los ejércitos. Ella buscaba la luz de la verdad eterna. Su mente, que era extraordinariamente aguda, no se conformaba con las superficialidades de la corte. Su pasión secreta eran los libros sagrados y los pergaminos que contaban las vidas de los hombres y mujeres que habían renunciado a todo lo terrenal por amor a Jesús. Ella dedicaba horas a la lectura, sintiendo una profunda fascinación por el concepto de la libertad verdadera, la que no se compra con oro, sino con el sacrificio personal. Este anhelo era el secreto que la hacía diferente. La pequeña y discreta capilla del castillo era su único refugio. Era un lugar sombrío y fresco, pero para Bilildis era el lugar más cálido del mundo. Allí, arrodillada sobre el suelo frío, sentía que podía escapar de las expectativas asfixiantes de la corte. La oración para ella no era un ritual aburrido que debía marcar en su agenda. Era una conversación honesta, íntima y vital con Dios y con la Virgen María, a quien, desde niña, consideraba su confidente más cercana. Esta conexión íntima era el verdadero centro de su universo y la única escuela que realmente importaba, porque allí aprendía a escuchar la voz de su conciencia, que era la voz de Dios. A medida que Bilildis crecía, su sensibilidad social se intensificaba. Podía ver con claridad la inmensa distancia que existía entre la opulencia de la corte y la dureza de la vida en el pueblo. Notaba las manos fatigadas de los sirvientes, las arrugas de preocupación en los rostros de los campesinos que trabajaban incansablemente en sus tierras y la injusticia con la que a menudo se trataba a los más débiles y enfermos. Su corazón compasivo, que era enorme, se llenaba de un dolor que contrastaba fuertemente con la alegría superficial de los banquetes. Así, comenzó su vida secreta de caridad discreta. Bilildis se convirtió en una estratega de la generosidad. Sabía que regalar abiertamente el tesoro familiar sin permiso causaría un escándalo mayúsculo que la encarcelaría. Por ello, ingenió un plan de transformación de valores. Los ricos presentes que recibía, como brocados de seda,
o costosos collares de ámbar, ella los convertía en ayuda práctica y silenciosa. Cambiaba las joyas por sacos de grano para alimentar a los hambrientos en tiempos de escasez, o por lana pura para tejer mantas gruesas para las chozas más frías del pueblo. Con la ayuda silenciosa y leal de una anciana sirvienta de confianza, lograba que su ayuda llegara directamente y sin hacer ruido a quienes la necesitaban. Su lema no escrito era: la riqueza solo tiene sentido cuando se comparte y se transforma en amor. Al llegar a la edad adulta, Vilhildis era la joya de la corona, admirada no solo por su linaje, sino por la gracia y la sabiduría que emanaban de su interior. El matrimonio era inevitable y se llevó a cabo con gran pompa. Se casó con un duque poderoso, un hombre de honor y respeto, y fue investida con un poder territorial y político inmenso. Tenía un castillo aún más grande, ejércitos leales a su disposición y una vida de lujo garantizada. Era, en esencia, la reina de su región. Pero, en lo más profundo de su ser, el llamado divino se hizo más fuerte que cualquier decreto real. La vida de comodidades, aunque agradable, no lograba llenar la paz que su alma anhelaba. En el silencio de sus oraciones, ella comprendió con una claridad cristalina que su misión no era reinar sobre tierras, sino construir un reino de fe y conocimiento en el corazón de las personas. Dios la llamaba a abandonar esa vida de oro para abrazar una vida de servicio más puro y radical, una vida donde la riqueza sería espiritual. La decisión de comunicarle esto a su esposo fue, sin duda, el momento de mayor valentía en su vida. Significaba la renuncia total a su posición social, al prestigio y al futuro que todos habían planeado para ella. El conflicto interno fue inmenso. El miedo, la duda y el peso de la tradición lucharon en su corazón, pero la paz que le daba su fe era mucho más fuerte. Con una serenidad admirable le explicó a su esposo, el duque, que no podía ignorar la voz de Dios. Ella no estaba huyendo, estaba respondiendo a un llamado superior que no le dejaba otra opción más que seguirlo. El duque, siendo un hombre de honor, fue testigo de la pureza inmaculada de la fe de su esposa. Él reconoció que su amor por Dios era más fuerte que cualquier lazo matrimonial terrenal. En un gesto de amor y profundo respeto por su espíritu, le concedió la libertad y la bendición. Vilhildis era libre. Dejó atrás las vestiduras de nobleza, el lujo y la posición, pero se llevó consigo algo mucho más valioso: su voluntad inquebrantable y su inmensa fortuna, que ahora usaría para fines divinos. Vilhildis no gastó su herencia en sí misma, sino que la invirtió en la fe y en la humanidad. Viajó hasta la importante ciudad de Maguncia y allí, con una visión arquitectónica que trascendía su época, fundó un gran cenobio, un monasterio femenino de gran envergadura y organizado. Ella se convirtió en la abadesa, la líder, la maestra, la guía. Su papel fue crucial en el siglo VIII, una época donde las mujeres de la nobleza solo tenían acceso al poder a través de sus esposos. Vilhildis estaba creando una institución de poder espiritual, intelectual y social para las mujeres. Su cenobio no era un lugar triste y aburrido, era un centro vibrante de aprendizaje. Vilhildis lo organizó meticulosamente bajo la regla de San Benito, equilibrando la oración con el trabajo manual y el estudio. Ella sabía que la fe sin conocimiento es débil. Por eso su monasterio se convirtió en una de las pocas instituciones donde las mujeres no solo aprendían a rezar, sino a leer, a escribir, a copiar manuscritos, a bordar con precisión, a cultivar la tierra y a administrar los vastos recursos del convento. Vilhildis demostró con cada acción que el liderazgo femenino era esencial y eficaz. El ambiente del cenobio era de una paz productiva. Desde el toque de campana antes del amanecer, que llamaba a la primera oración en la capilla, donde el frío de la mañana era vencido por el calor de la fe, hasta el atardecer, cuando las sombras se alargaban y el trabajo manual cesaba, todo tenía un propósito. En la biblioteca,
El suave sonido de las plumas al copiar los textos sagrados era la única interrupción, y cada copia era un tesoro de conocimiento que se guardaba para el futuro. En la enfermería, las hermanas, bajo la guía de Vilhildis, preparaban remedios con las hierbas cultivadas en su propio jardín para curar a los enfermos que acudían a ellas desde Maguncia y los campos circundantes. Vilhildis era la maestra de la caridad práctica. Les enseñaba que la paciencia al escuchar a una hermana, el compartir la última hogaza de pan con un peregrino que llegaba cansado y el trabajar la tierra con humildad eran todos actos de profunda oración. Ella misma trabajaba con las manos en el huerto y en la lavandería, predicando con el ejemplo. Su convento se convirtió en la principal fuente de alivio y esperanza para los pobres de Maguncia. Ella no solo les ofrecía comida, les ofrecía dignidad, educación y la esperanza de un futuro mejor. El impacto de su obra se extendió más allá de las paredes del cenobio. El ejemplo de Vilhildis inspiró a otras mujeres nobles a usar sus recursos para fundar instituciones de caridad. Su sabiduría como consejera era tan solicitada que reyes y obispos acudían a ella, demostrando que había cambiado un trono temporal por una influencia eterna. Ella trajo paz a disputas y luz a las decisiones difíciles, ganándose el respeto de una sociedad que, inicialmente, no había entendido su renuncia. Vilhildis vivió una vida larga y plena. Nunca extrañó los salones de baile ni el poder. La paz que encontró en el cenobio, cuidando de sus hermanas y sirviendo a los pobres, era una alegría que ningún oro podía comprar. Su vida se convirtió en una meditación, un testamento de que la verdadera felicidad reside en la entrega. Cuando finalmente, ya ancianita y rodeada por el amor de sus hermanas, Santa Vilhildis se fue al encuentro con Dios, su legado fue inmenso. Dejó un reino de almas educadas, mujeres líderes y un faro de conocimiento y caridad que iluminó la oscuridad de su época. Su vida nos enseña una lección final, mis queridas soñadoras, que la valentía más grande es la de seguir el llamado de Dios en el silencio del corazón, que la verdadera nobleza reside en la humildad del servicio y que el mayor poder es el que se usa para elevar a los demás a través del amor y del conocimiento. Tú también puedes ser una fundadora de la caridad como Vilhildis. Nos vemos muy pronto con otra historia llena de fe y magia. Hasta la próxima y que Dios os bendiga.